Bueno, bienvenidos a nuestro taller de debate interdisciplinario. Debate porque por un lado vamos a buscar dialogar respecto de ideas encontradas. Interdisciplinario porque vamos a aplicar el conocimiento de diferentes disciplinas para integrar los conocimientos que nos van a ayudar a progresar en cuanto a lo que sabemos. Cuando hablamos de dialogar, estamos hablando de no discutir, sino de poder exponer de manera confrontada ideas diferentes, siempre justificando nuestra postura. Serán ideas antagónicas que van a estar reflejando lo que pensamos respecto de un mismo tema, analizado desde distintos puntos de vista. Las personas, o digamos, las cosas más importantes que hay en un debate son estas tres. El timekeeper, o la persona que controla los tiempos, el mediador o director de orquesta, que es el que va a organizar el grupo de trabajo en el aula, es el que va a dar la palabra, es el que va a marcar los tiempos de comienzo y finalización de cada tarea que se paute, y los oradores, que van a ser aquellas personas que va a elegir cada grupo para exponer lo que surja de lo que han debatido en su equipo. Las distintas formas de debate que tenemos son deductivo, que es de ir de una idea general a una particular, causa-efecto, que es buscar en base a una consecuencia que fue lo que la generó, ejemplificativo, que es dar ejemplos sobre cosas que estamos analizando, en este caso por ejemplo la crisis de la educación, buscar ejemplos, por qué llamamos crisis. Comparativo, cuando queremos hacer una comparación de distintas disciplinas, de distintos aspectos de un mismo tema. O problema-solución, en base a un problema que se pauta, uno puede empezar a buscar distintos tipos de solución. Esa solución que se va a ir dando puede estar confrontada con otra, porque por ejemplo uno dice quiero que se aplique más presupuesto a esto, y el otro dice no, el presupuesto no tiene que estar aplicado a eso, tiene que estar aplicado a esto otro. Bueno, ¿por qué? Y tratar de llegar a un consenso. No siempre en los debates surge una resolución, pero sí surge una apertura mental bastante grande que nos permite ampliar nuestro conocimiento y nuestros horizontes con respecto al mismo tema. Por último, me gustaría aclarar que el objetivo del debate interdisciplinario en este caso nos incluye a 5 docentes. Los 5 estamos abocados a diferentes tareas. La mía es Relaciones del Trabajo, que junto con otros 2 docentes que luego se van a presentar, estamos en el área de las ciencias humanas. Y después tenemos un docente que está abocado a las ciencias exactas y otro a las ciencias naturales. Ellos van a presentarse cuando hagan la parte de su presentación. Muchas gracias, los dejo con la contadora. Yo soy Roxana Araujo, soy contadora pública, profesora de Economía y Contabilidad. Vamos a hablar sobre el financiamiento educativo, el cual en Argentina, a partir de la Ley de Financiamiento Educativo sancionada en el año 2005, se determinó que la inversión en educación debe ser del 6% del Producto Bruto Interno. A nivel del informe del CEPAL, Argentina es uno de los principales países latinoamericanos con mayor inversión en educación. Pero ahora vamos a hablar de la parte financiera y vamos a comparar los porcentajes del PBI contra los resultados de las pruebas PISA. Comparamos Argentina, Brasil y Chile. Vamos a tomar los periodos 2001, 2002 contra 2008 y 2009. En estos vemos que Chile se incrementó en un 0,4% de inversión del PBI en educación y tuvieron un 39 puntos más respecto al 2001. Brasil se incrementó un 0,70% y los resultados en PISA se incrementaron en 16 puntos. Argentina subió un 0,9%, pero los resultados fueron negativos, bajaron 20 puntos. Esta prueba de PISA fue en base a pruebas de lectura de estudiantes de cuarto año. Con esto llegamos a la conclusión que no siempre mayor inversión produce mejora en la educación. Bueno, ahora va a venir mi compañero, el profesor Alejandro, que se va a encargar de explicar otro punto de vista. Bueno, buenos días. Yo soy Alejandro, veterinario. La idea es aportar otro punto de vista para debatir acerca de la crisis en la educación. Yo elegí particularmente hacer un análisis un poco más concreto sobre la educación agropecuaria y estoy considerando la importancia que tiene la industria agropecuaria en nuestro país, ¿no? Y cómo afecta justamente la industria agropecuaria con respecto a las necesidades de mercado y las leyes relacionadas con la educación.
Por ejemplo, podemos analizar la Ley de Educación Superior, que ha hecho esta ley en la carrera de agronomía y en la carrera de veterinaria, por ejemplo. En ambas carreras, que están íntimamente ligadas a la productividad de este sector, en ambas carreras lo que se hizo en estos últimos años fue aplicar la Ley de Educación Superior y las consecuencias fueron muy graves. Por ejemplo, se priorizó las necesidades del mercado a las demandas de la sociedad respecto de estas dos profesiones en particular. ¿Qué quiero decir con esto? La Ley de Educación Superior achica las carreras de grado, es decir, pasan contenidos de la carrera de grado al posgrado arancelado, estimula el autofinanciamiento, ¿sí? Separando lo que es el financiamiento único y estatal, igualitario para todos cuentan con lo mismo, y uno de los aspectos más importantes también es que en vez de apuntar a ampliar las prácticas, que en este sector son sumamente importantes, las prácticas, aumentan las pasantías, que son las pasantías justamente, no es una práctica, sino que es un acúmulo de horas al final de la carrera, cuando uno casi ya está graduado, cuando ya tiene todos los conocimientos teóricos, lo que hacen es colocarlo en el sistema productivo como mano de obra barata, aumentando la rentabilidad del mercado, no así las capacidades de los profesionales. Como vemos, este tipo de leyes, las necesidades del mercado y demás, hacen que la situación en la educación sea crítica, al menos en estos aspectos. La idea ahora es que otra compañera más, en este caso desde el derecho, bueno, desde su punto de vista, cedo mi espacio. Bueno, gracias Alejandro. Bueno, yo soy Marcela y vamos a ver el punto de vista de derecho. Lo primero que tenemos que decir es que dentro de nuestra Constitución, que es la Ley Suprema de la Nación, está implementado para todos los habitantes el derecho a la educación. Derecho a la educación que no puede darse de cualquier manera, sino que lo conectamos con otro artículo del mismo ordenamiento, el artículo 16 en este caso, que es el derecho a la igualdad. Es decir, todos los habitantes tienen derecho igualitario a acceder a la educación. En este orden de ideas también tenemos que hablar que el Tratado de San José de Costa Rica cuenta con jerarquía constitucional y que nos habla de la dignidad de las personas en general como sujeto de derecho. Entonces, ¿cómo tiene que darse la educación? Bueno, la educación tiene que darse de manera igualitaria y en forma que dignifique la persona. Por eso estamos hablando de la crisis de la educación y en mi exposición, como la de mis compañeros, vamos a ver si está dado o no estos presupuestos. Lo primero que tenemos que hablar es de justicia social. El término justicia social es bastante confuso y contradictorio, sobre todo en el ambiente educativo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que debe darse el respeto, que ya lo hemos visto con el Tratado de San José de Costa Rica recién, el desarrollo al máximo potencial, es decir, que todas las personas puedan acceder a la educación y puedan desarrollarse propiciamente en igualdad de oportunidades, como dice nuestro afiche. Por otro lado, cuando hablamos de justicia social, tenemos que hablar de tres opuestos que no nos pueden faltar: lo social, el reconocimiento y la participación. Lo social tiene que ver con la distribución de recursos. ¿Qué recursos? Los recursos de la distribución de bienes, de capitales y de servicios. ¿Dónde se distribuyen? ¿Cómo se distribuyen? ¿A quién beneficio como parte del Estado? Luego, el reconocimiento, este respeto cultural que se debe tener de acuerdo a las tradiciones, no solo de cada pueblo, sino en cuanto a que el sujeto de derecho se sienta reconocido. Por último, tenemos la participación, y acá nos tenemos que plantear si todas las personas están en igualdad de situación, si saben cómo, dónde se reclama, ante quién. Y es acá donde quisiese cerrar, repensando en cuanto a la crisis de la educación, si realmente están dados estos supuestos y si realmente la igualdad de oportunidades no está dada en una manera de hecho y perjudica al acceso a la misma a todos los habitantes. Le voy a dar mi palabra a mi compañero Hugo, que nos va a hablar de otro punto de vista. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Hugo Pecci, arquitecto, y vamos a ver la crisis educativa en la arquitectura.
El espacio más importante en educación es el espacio del aula y vamos a ver la crisis en el aula. Lo primero que se me ocurre cuando hablamos de esto es que la solución que se le dio en la ciudad de Buenos Aires a la falta de aula, el aula container. Un container tiene 6 metros de largo, que serían 6 pasos míos, 5,80 en realidad, más o menos desde aquí hasta allá. Tiene un ancho de 2,80 metros, que serían más o menos 5 pupitres de los que ustedes tienen, y una altura de 2,40 metros, que sería un poquito más arriba que mi mano. Tengamos en cuenta que la altura siempre tiene que ver con la ventilación, y que esa altura es la medida mínima que se exige para un baño, con lo cual la ventilación sería escasa. Pensemos cómo nos sentiríamos dando clase, estudiando, aprendiendo en esa aula. Después los quiero llevar hacia las escuelas rurales. ¿Qué pasa en las escuelas rurales? Seguramente tendrán una infraestructura mucho más rústica, quizás falta de calefacción en invierno y de refrigeración en verano. Pensemos cómo nos haría sentir esas incomodidades, cómo influye eso en aprender, en estudiar, en enseñar. Si vamos más a la urbe, llegaríamos a un aula con goteras, por ejemplo. ¿Qué pasa con las goteras? Los niños seguramente se van a pelear por los mejores lugares, generando disturbios, hacinamiento, mala predisposición, y que todo esto influye en cómo uno estudia, aprende, enseña. Si tomamos, por ejemplo, las escuelas Waldorf, que están basadas en la antroposofía, tienen la idea de que hay que esfumar los límites, que el interior tiene que ser un continuum con el exterior y que esto propicia el aprendizaje. En estas escuelas las aulas no son cuadradas ni rectangulares, son trapezoidales, y porque piensan que esto ayuda a sacar los límites del interior exterior. Bueno, como vemos, todas estas cosas de alguna manera influyen en la enseñanza y el aprendizaje. Hay un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos dice que en escuelas precarias se aprende menos. Podríamos decir que las escuelas precarias en general están en zonas de carencias y que la falta de nivel académico tiene que ver más con las carencias de la población que con la infraestructura de la escuela. Pero eso es un tema de debate y es lo que queremos que ahora vivencien, un debate. Vamos a debatir, en escuelas precarias se aprende menos. Vamos a dividir el grupo en dos, de aquí hacia la derecha, de aquí hacia la izquierda. Van a pensar premisas a favor y en contra de esta. Y luego, de 3 minutos, vamos a decidir qué grupo va a estar a favor, qué grupo en contra, y vamos a debatir. Bueno, a trabajar. Bien, por último queremos realizar un cierre con respecto a la utilidad que realizar talleres de debate con sus alumnos les puede implementar. Como bien dijeron mis compañeros, se ha dado un marco teórico acerca de qué es el debate, distintos puntos de vista, por lo cual les damos la idea si se puede utilizar el debate en forma interdisciplinaria, por áreas o por materias individuales. Los invitamos entonces a repasar o repensar los objetivos que no pueden faltar en un taller de debate y que son favorecer el protagonismo estudiantil, permitir la articulación de varias disciplinas, propiciar el desarrollo integral del estudiante, preparar al estudiante para la vida, contribuir al fortalecimiento de los valores y convicciones y por último, vincular los contenidos y sus relaciones físicas, económicas y sociales. Bueno, muchas gracias por su tiempo.